¿Sí se alcanza a ver? Sí, se ve bien. Ok. Ok, bueno, vamos a ver una revisión rápida del síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Pongo estas letras de mayor tamaño debido a que se está proponiendo por la CEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax, que se cambie el término, esto eliminando la palabra síndrome y pues el término hipopnea, quedando nada más como AOS, como apnea obstructiva del sueño. Más adelante vamos a ver por qué. Bueno, este síndrome, esta patología se va a caracterizar por ser una patología crónica en la cual va a haber una reducción del flujo respiratorio, puede ser parcial o total, siendo apnea o hipopnea, y de manera temporal durante el sueño hasta que se vuelvan a activar los músculos o el centro respiratorio. Lo que va a generar es un sueño fragmentado con complicaciones diurnas, como por ejemplo la somnolencia, que el paciente presente fatiga, trastorno cognitivo, principalmente alteraciones en la memoria, en el estado de alerta, trastornos conductuales, el paciente pues va a estar mucho más irritable, trastornos cardíacos, ahorita vamos a ver que aumenta el riesgo para presentar arritmias, e hipertensión arterial, trastornos metabólicos y trastornos respiratorios. Como definición de acuerdo a la CEPAR, tenemos que puede cumplir uno o los dos puntos que vemos aquí. Esto es un índice de apnea-hipopnea mayor o igual a 15 episodios por hora o un índice de apnea-hipopnea mayor o igual a 5 episodios por hora, pero presentando uno o más de los siguientes factores. Todos estos derivados del sueño fragmentado, ya sea una excesiva somnolencia durante el día, un sueño no reparador, cansancio excesivo, o que presente el paciente síntomas que ya afecten la calidad de vida, todos estos relacionados con el sueño. Epidemiológicamente podemos observar en esta tablita que se evaluó la prevalencia en diferentes países y pues como característica como principal vemos que es mucho más prevalente en hombres y que el rango de edad principalmente se va a dar entre los 40 y los 70 años de edad. El índice de apnea-hipopnea que más frecuentemente se encuentra va a ser mayor o igual a 5 episodios por hora. Ahora, en este algoritmo podemos observar que se habla de la luz de la vía aérea superior. Los pacientes van a presentar una colapsabilidad temporal durante las apneas, pero pues para que esto no se presente debe haber un equilibrio tanto en el cierre de la vía como en la apertura. En el cierre pues va a haber una colapsabilidad y la apertura se va a generar por activación muscular o por los centros de la respiración. Si esto no se presenta, entonces pues se presentan los episodios de apnea y pues va a haber diferentes cambios, tanto cambios fisiológicos como cambios biológicos. Algunos cambios fisiológicos va a ser la hipoxia o puede presentar el paciente normoxia y presentar hipercapnia. Va a haber aurosal, que es es como un término de neurología en donde se presenta como un sueño profundo y posteriormente una excitación a nivel cortical, presiones pleurales negativas y una actividad neurovegetativa aumentada. Cambios biológicos, va a haber inflamación con aumento de los factores de inflamación, va a haber estrés oxidativo, disfunción endotelial, entre otros que vamos a ver más adelante. Puede haber adaptación o no adaptación a nivel orgánica y es por ello que se va a generar un aumento en la prevalencia de algunas enfermedades. Ahorita las vamos a desglosar. Bueno, entonces va a haber una hipoventilación constante en el paciente y esto va a generar pues una disminución de la presión arterial de oxígeno y un aumento de la presión de dióxido de carbono. Al aumentar esto, pues va a haber una hipercapnia nocturna de manera constante, generando una vasodilatación arterial a nivel pues, cerebral, lo que genera en el paciente la somnolencia, una cefalea igual diurnia, alteraciones en el estado de la memoria y disfunción intelectual. También va a haber afección a nivel pulmonar, con una vasoconstricción a nivel pulmonar,
lo que va a generar un aumento del riesgo para presentar de manera crónica una hipertensión pulmonar. Esto nos va a llevar a alteraciones también cardíacas con hipertrofia del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca congestiva. Y a nivel renal, podemos observar aumento del bicarbonato por esta acidosis metabólica pues ya crónica y aumento de cloro. A nivel cardíaco también vamos a ver lo que les comentaba de las arritmias, principalmente bloqueos auriculoventriculares. Bueno, esta es una tabla del Harrison en donde podemos observar varios patrones de acuerdo a unas pruebas de laboratorio de diferentes síndromes de hipoventilación alveolar. Esto va a estar basado en el lugar donde se encuentra el defecto. Cuando hablamos de SAOS, principalmente es a nivel del sistema neuromuscular, alteraciones de la pared torácica o de las vías respiratorias. Entonces, pues en el estudio de sueño que vamos a ver ahorita, que es como el gold estándar y el manejo tanto como diagnóstico y terapéutico, va a haber diferentes alteraciones. Podemos observar también una presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima disminuida y alteraciones a nivel del gradiente alveolar arterial de oxígeno. Bueno, va a haber alteraciones del intercambio gaseoso, va a haber alteraciones en la resistencia y la distensibilidad, lo que nos va a generar que las pruebas dependientes de la ventilación, ya sea voluntarias o en respuesta a estímulos químicos, van a ser anormales. Encontraremos un gradiente alveolar arterial de oxígeno amplia y va a haber alteraciones en la mecánica ventilatoria. Esto pues lo vamos a observar por las pruebas espirométricas. A nivel neuromuscular, como generalmente se encuentra intacto, las pruebas van a ser normales, con el presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima igual normales. Okay. Bueno, los síntomas son algunos de los que ya les comenté, se basan principalmente en el sueño no reparador. Pues lo principal que presenta el paciente son los ronquidos. Vamos a ver que en algunas escalas es de lo que más se evalúa. Somnolencia diurna excesiva, ahogo, jadeo por las noches, los sudores nocturnos, el deterioro cognitivo por esta alteración secundaria, la cefalea diurna, insomnio de mantenimiento, disfunción eréctil, nicturia. Pues generalmente los pacientes presentan obesidad, o, congestión nasal, voz nasal, hipertensión, retrognatia y baja saturación de oxígeno. Ahora, algunas de las consecuencias que va a presentar el SAOS, que es lo que principalmente debemos evitar, es la hipoxia intermitente, la fragmentación del sueño y cambios en la presión intratorácica. Estos 3 puntos son como las 3 cosas que nos van a llevar a las diferentes complicaciones. A nivel orgánico, pues vamos a ver una activación simpática, un estado proinflamatorio constante, un estrés oxidativo por la misma hipoxia crónica, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, alteraciones metabólicas, cambios neuroendocrinos y cambios hemodinámicos. Todos estos cambios se van a ver reflejados en el paciente, presentando aumento de la hipertensión arterial y a nivel pulmonar. Generalmente la hipertensión arterial va a ser refractaria a tratamiento o va a presentar un patrón no Dipper. ¿Alguien se acuerda qué significa este de patrón Dipper y el patrón no Dipper en la hipertensión arterial? Nombres, Mari, no preguntes. El comportamiento que tiene la presión arterial al momento del sueño. El Dipper es que disminuya la presión arterial normalmente durante el sueño y el no Dipper es que al contrario hace o no desciende o tiene el efecto contrario, o tiende a aumentar. Ajá, o se eleva, exactamente. En los pacientes con apneas durante el sueño van a presentar un patrón no Dipper, no disminuye la presión arterial, justamente como dice Abraham, o hay un aumento de la misma. Aumenta el riesgo de ictus, aumenta el riesgo de arritmias, como ya les comenté, principalmente los bloqueos AB, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y tromboembolismo pulmonar. Hay también cambios a nivel metabólico, como aumento de la resistencia a la insulina, aumento del riesgo de diabetes, y igual pues que sea de difícil tratamiento, síndrome metabólico, y también va a haber afección a nivel neoplásico. Se ha visto relacionado con aumento de la mortalidad y aumento como del
¿cómo se dice cuando son más agresivos? Aumento de la agresividad del CA. Esto principalmente en melanoma, por la misma hipoxia crónica y aumento de los factores tisulares. Va a haber efectos neurocognitivos, principalmente demencia, depresión, alteraciones en el estado de la memoria, del estado de alerta, y pues aumenta el riesgo de accidentes y disminuye la calidad de vida del paciente. Esta es una tabla en donde podemos observar las diferentes consecuencias de la apnea, sacado igual de la CEPAR, en donde podemos observar la prevalencia, incidencia y consecuencias de las mismas complicaciones, así como algunos efectos del tratamiento que podría tener. Como podemos observar a nivel, bueno, donde se encuentra la hipertensión arterial, es de las más frecuentemente asociadas con este síndrome. El 50% de los pacientes que presentan AOS moderada o grave van a presentar también hipertensión arterial. También es muy frecuente la enfermedad cerebrovascular isquémica y embólica en los pacientes con AOS. Las arritmias, como les comentaba, el bloqueo auriculoventricular es de los más frecuentes, pausas sinusales y extrasístoles auriculares y ventriculares. Todas estas consecuencias van a aumentar con la gravedad del AOS, entonces es muy importante tratarlo y prevenir todo esto. Esta es otra, bueno, es la continuación de la tabla, encontrando tromboembolia pulmonar, hipertensión arterial pulmonar de la que ya hablamos, insuficiencia cardíaca, diabetes y síndrome metabólico. Lo que les comentaba del cáncer, asociado principalmente con aumento de la mortalidad y la incidencia de algunos de ellos, como el melanoma y el cáncer pulmonar, neurodegeneración y depresión. Bueno, existen diferentes cuestionarios para valorar tanto la gravedad como la afección a nivel de los síntomas del paciente y el riesgo de presentar AOS. Este es el cuestionario OSA 50, en donde se evalúan pues sus siglas. La O es de obesidad, que cuenta como 3 puntos, con un perímetro abdominal mayor a 102 centímetros en hombres y mayor a 88 en mujeres. Snoring, que es pues que si el paciente ronca, se le pregunta si pues esto es molesto para otras personas que lo acompañan. Igual 3 puntos, la presencia de apneas, si alguien de sus familiares o pues con quien él duerma ha notado que el paciente deja de respirar mientras duerme, o si el paciente tiene más de 50 años, por lo mismo de la incidencia. Este es otro de los cuestionarios que se suelen utilizar, que es el Stop Bank, igual sus siglas: Snoring, Tired, Apneas, Pressure, Body Mass Index, Neck y Gender. Menos de 3 puntos, bajo riesgo; más de 3 puntos, aumenta el riesgo de presentar o de que sea, bueno, que el paciente tenga AOS. Y la escala de Edwards, que evalúa la sintomatología diurna del paciente. Esto pues está bastante relacionado con cómo afecta la calidad de vida del mismo. Entonces pues yo creo que pues si lo conocen, a partir de 10 a 15 puntos el paciente tiene alto riesgo o moderado alto riesgo de presentar AOS. Esta escala es importante porque también la vamos a utilizar para clasificar la gravedad. Aquí está esta tablita en donde podemos observar que se van a tomar en cuenta diferentes parámetros. El índice de apnea-hipopnea de 5 a 14, de 15 a 29, de 30 a 49 o más de 50 episodios por hora. La saturación de oxígeno 90%. Esto es igual en minutos, y esta llega a disminuir de 1 a 14, 15 a 29 o más de 30. En la escala de Edwards, que es la que les comenté hace ratito. Se van a evaluar varios puntos, esto basado pues como en la somnolencia, si el paciente se duerme sentado leyendo, mirando televisión, en algún lugar público, recostado en la tarde, manejando el auto. Entonces, con base en ello, vamos a valorar la gravedad de AOS, el índice de masa corporal y afecciones cardiovasculares. Si presenta una o más afecciones cardiovasculares relacionadas con el riesgo de presentar de presentar AOS. De las principales es la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, la enfermedad coronaria, ictus, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Bueno, como diagnóstico, ya que hicimos estas escalas, vamos a valorar el riesgo que tenga el paciente. Si tiene alta probabilidad de presentar AOS
o hasta moderada probabilidad, vamos a realizar una polisomnografía. Si el paciente tiene baja probabilidad, vamos a dar seguimiento y vamos a corregir los factores de riesgo que el paciente presente para disminuir la posibilidad de que genere AOS. Entonces, la polisomnografía pues va a constar de diferentes estudios en donde se va a evaluar pues el electroencefalograma, la actividad cortical, platismografía de inductancia respiratoria, el flujo de aire oronasal, la pulsoximetría para ver si el paciente desatura, electroculografía para ver los movimientos oculares, electromiografía, contracciones musculares, electrocardiografía, ronquidos y actigrafía. Me voy a apurar un poquito porque creo que solo teníamos media hora por clase. Entonces, bueno, con este algoritmo, si sospechamos AOS, esta guía lo basa como si estamos en atención primaria o en atención especializada. En el algoritmo de atención primaria, si sospechamos si tiene baja probabilidad o intermedia, vamos a derivar al nivel especializado. Si el paciente ya tiene alta probabilidad, se va a realizar un estudio simplificado y vamos a evaluar análisis automáticos, evaluando pues lo que les comentaba de los índices apnea y hipopnea. Y pues ya vamos a valorar como todos los factores de riesgo que presenta el paciente. En el algoritmo ya de la clínica especializada, este es propuesto para el diagnóstico de pacientes con sospecha de apnea del sueño a nivel especializado, en donde si el paciente tiene baja probabilidad, vamos a dar ya sea seguimiento y vamos a evaluar si mejora o no mejora. Si no hay mejoría con cambios en los factores de la calidad, del estilo de vida, de higiene, el peso que comentamos, el índice de masa muscular, masa corporal, perdón. Entonces vamos a realizar un estudio de polisomnografía. Con base en el resultado, vamos a valorar si el paciente amerita o no tratamiento, que ahorita vamos a ver más adelante, de acuerdo al índice de apnea y hipopnea que el paciente presente. Bueno, el tratamiento, pues como principales puntos a tratar va a ser eliminar los signos y síntomas, mejorar la calidad del sueño, normalizar el índice apnea-hipopnea, mejorar la saturación de oximoglobina y disminuir el riesgo de complicaciones. Esto lo vamos a hacer con medidas higiénico-dietéticas. Vamos a eliminar entidades asociadas que aumenten el riesgo de AOS, las enfermedades causales reversibles y vamos a ver cuándo se indica el uso del CPAP. Como medidas higiénico-dietéticas, pues vamos a mantener un horario regular del sueño, decir al paciente que mantenga horarios específicos y respete estos horarios, asegurar un ambiente adecuado para que pueda descansar bien el paciente, ambiente relajado, sin ruido. Bueno, si quieren esto lo revisan más adelante, les paso la presentación. Evitar pues el cigarro, el consumo de alcohol, realizar ejercicio constante y evitar el uso de sedantes. Hay diferentes entidades asociadas, la más común es la obesidad, entonces se ha visto que una disminución del 10% del peso nos va a disminuir hasta 25% del total del índice de apnea-hipopnea. Sin embargo, un aumento del 10% va a aumentar hasta un 35% este índice. Hay que medir a un paciente un programa integral de alta intensidad y estrategias de tipo conductual. Y pues si el paciente presenta un IMC mayor a 35 kilos por metro sobre metro cuadrado, se puede llegar a proponer para cirugía bariátrica. Causas reversibles, pues hay que valorar si el paciente no presenta alteraciones a nivel tiroideo, si el paciente presenta reflujo gastroesofágico, si hay hipertrofia amigdalina que cause disminución de la vía aérea y alteraciones anatómicas. Como indicaciones del uso de CPAP, si tenemos a un paciente con AOS moderado a grave con un índice de apneas y hipopneas mayor a 15 por hora y presenta somnolencia diurna excesiva, es decir, un Epworth con más de 10 puntos, alteraciones en la calidad de vida relacionadas con el sueño o hipertensión arterial, es una indicación del uso de CPAP.
algo que está relacionado pues con estas alteraciones en la calidad de vida, pues es el ronquido intenso, los episodios de asfixia nocturna, insomnio, cefalea matutina, nicturia, el deterioro del rendimiento laboral o académico y repercusiones pues en general en el estilo de vida a nivel social y laboral. Los índices apnea-hipopnea, si se presentan 5 o lo que comentábamos de 15 por hora, aunque ha tenido indicación de rechazo al tratamiento, hay que valorar otros tratamientos alternativos de forma individual. Cuando el paciente rechaza el tratamiento, se habla como una negativa para aceptar el tratamiento durante un periodo inferior a 4 semanas, que ha utilizado este cambio en el estilo de vida y el uso de CPAP, y no hay cambios o no hay mejorías y el paciente pues se niega a seguir utilizándolo. Si el paciente presenta un NAOS con un índice menor a 15, pero resulta que pues todavía tiene muchos síntomas o tiene una carga elevada de morbilidad cardiovascular, cerebrovascular o metabólica, hay que valorar también otros métodos. Ahora, bueno, el CPAP pues significa Continuous Positive Air Pressure. Esta es una modalidad de respiración espontánea en la que se mantiene un nivel de presión positiva continua, como su nombre lo dice, en todo el ciclo respiratorio. Para titular pues en adultos se recomienda iniciar con una presión mínima de 4 centímetros de agua. En menores de 12 años, pues una presión máxima de 15 centímetros por agua. Sin embargo, se puede llegar a pasar a 20. Sin embargo, si esto no es suficiente, pues se recomienda pasar a BiPAP. Ahora, se va a ir titulando aumentando 1 centímetro por agua en intervalos no menores de 5 minutos. Esto se va a hacer durante la polipsonografía. Es decir, vamos a meter al paciente al estudio. Puede ser tanto diagnóstico, como ya vimos, y terapéutico. Vamos a ponerle al paciente el CPAP y vamos a ir titulando. Esto, pues lo vamos a hacer, obviamente, primero explicándole como al paciente todas las indicaciones que va a tener. Ahorita, creo que en la siguiente diapositiva están. Y vamos a ir titulando el CPAP con la presión de agua. Vamos a aumentar 1 centímetro y pues el objetivo es que disminuyan los episodios de apnea e hipopnea. El objetivo pues es que, generalmente el paciente va a presentar un evento obstructivo en niños, en niños y 2 en adultos. Se debe disminuir la hipopnea en niños 1 o 3 en adultos. Y pues lo de los ronquidos igual debe disminuir de 1 minuto a 3 minutos en adulto, pero pues en general nosotros creo que no vamos a hacer esto de la titulación del CPAP. Ahora, pues esto es el gol estándar, tanto para el manejo del paciente. Vamos a ajustar la presión de polisomnografía para enfermedades cardiopulmonares significativas, por ejemplo, como el EPOC grave, o si el paciente está inestable, como una insuficiencia cardíaca, con enfermedades inestables. En trastornos respiratorios del sueño complejos también, como apneas centrales del sueño, sospecha de apnea central del sueño emergente o síndrome de obesidad, hipoventilación. También se va a ajustar con los pacientes que no ha sido posible la titulación con métodos simplificados. Si el paciente cumple adecuadamente durante los primeros 3 meses, esto puede predecir el uso a largo plazo de este dispositivo, del CPAP. Una buena adhesión se va a considerar cuando el paciente utiliza el dispositivo durante al menos 4 horas por la noche, durante el 70% de todas las noches hasta la siguiente consulta. Hay que explicarle al paciente los efectos adversos que puede presentar y las posibles soluciones para que el paciente no deje el tratamiento. Pues la mayoría de los pacientes refieren que es muy incómodo, hay que intentar reajustar adecuadamente la mascarilla o buscar algún otro modelo que se adapte más a la anatomía facial del paciente. Va a presentar eritema local, claustrofobia, puede presentar rash acneiforme, podemos colocar pues solución tópica con esteroides o antibióticos, o pues las úlceras por la misma presión del CPAP. Relacionadas a algunos efectos adversos con la presión o el flujo, pues algunas fugas, entonces hay que estar al pendiente de esto para ajustar adecuadamente, o usar una mascarilla oronasal que se adapte mejor al paciente. Congestión y obstrucción nasal, sequedad de mucosas, irritación ocular, dolor nasal u ótico y distensión abdominal. Algunas complicaciones mayores que sin embargo son raras es la broncoaspiración, hipotensión y neumotórax por presiones elevadas que se lleguen a utilizar. Entonces,
Bueno, hay que hacer una revisión presencial mínima cada 6 meses. El control de la adhesión se va a evaluar a los 3 meses y pues puede hacerse por telemonitorización. No es necesario que el paciente vaya pues a la clínica. Si hay un incumplimiento manifiesto con un uso inferior a 3 horas por noche, hay que incluir al paciente en un programa de cumplimiento con un sistema de telemonitorización y efectuar nuevamente una evaluación en los siguientes 3 meses. Esto antes de intentar como quitar el CPAP y usar otros métodos. Bueno, esto es igual lo que les comentaba, si el paciente no tolera el CPAP en 4 semanas, hay que intentar pues otra vez valorarlo y ver cuáles son las fallas o las alteraciones que están haciendo que el paciente no se adapte al dispositivo. Y si no se llega a adaptar, pues cambiar a otros métodos. Y bueno, estas son como otras alternativas para el manejo de LAOS, como la terapia posicional, tratamiento farmacológico, terapia funcional, el BiPAP, el IPAP nasal o terapia de presión oral. Y pues es todo hasta ahorita. Ok, ya está. Ahora. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Hola, buenas tardes, yo doctor. ¿Qué pasó, Saraí? Antes que nada, muy buena clase, Mari. Todo me quedó muy claro. Nada más que preguntarlo, ¿el programa de cumplimiento cómo funciona? ¿El cumplimiento la pegó? Sí, hay un programa de cumplimiento que se mencionó, pero no entendí bien cómo. Ah, pues es bien fácil detectarlo. Todos los aparatos traen una memoria USB que habla del número de horas que se utiliza tanto por día, por semana, por mes, y te lo traduce en un porcentaje del tiempo que tiene indicado. Entonces ya de ahí tú sacas el porcentaje de tiempo que el paciente tiene en el dispositivo. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Es muy importante. Fíjense que el tema del SAUS es muy importante porque tiene muchas implicaciones legales. Finalmente, si tú tienes si tú tienes un paciente que tiene diagnóstico de SAUS y no lo eh, no, una de dos, o no está controlado o no está con el tratamiento con el CPAP, y llegar a tener algún accidente laboral o de tránsito, justamente por el riesgo que tiene de quedarse dormido, eso traduce implicaciones legales y puede traer implicaciones legales incluso para el médico. Si tú prescribes, documentas la enfermedad, prescribes el tratamiento y el paciente no lo usa y por eso va y choca, pues ahí sí ya no hay ningún problema, ¿no? Pero sí es importante comentar que puede tener implicaciones legales, ¿no? Otra cosa que es importante es esto que comentaban del patrón Dipper, ¿no? Es muy frecuente que ocurra esta situación de que durante el sueño la presión arterial en ellos no solamente no disminuya los 10 milímetros de mercurio que se requieren para considerar que sea un patrón Dipper, y esto se traduce en mayor riesgo cardiovascular y muerte por causas cardiovasculares. Entonces es importante, independientemente de los riesgos que conlleva per se esta enfermedad, ¿no? Todo lo que dijo Mari, falla cardíaca derecha, crecimiento de cavidades derechas, etcétera, ¿no? Trastornos del ritmo y conducción, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante, es muy importante que si lo sospechemos, lo diagnostiquemos, y se corrija a la brevedad, ¿no? Para tratar de evitar problemas, insisto, desde el punto de vista legal. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo, decir algo, preguntar? Bueno, si no hay nada, pasamos al otro tema. Venga, Fer. Hola.
¿Ahí se Hola. ve bien y se escucha? Sí, Ah, perfecto. Bueno, pues buenas noches a todos. En esta clase vamos a revisar los puntos básicos que tenemos que evaluar siempre que interpretamos una radiografía de tórax. Ay, no sé por qué no me deja cambiar. Denme un segundito. Ya, listo. Perdón. Entonces vamos a revisar los puntos básicos que hay que evaluar siempre que se evalúa una radiografía de tórax, ¿va? Entonces vamos a revisar densidades radiológicas, el sistema de lectura ordenado, los criterios de calidad de una placa, las estructuras anatómicas que tenemos que revisar y los patrones patológicos básicos, ¿vale? Entonces, bueno, en las densidades radiológicas, estas pues están en relación con la cantidad de rayos que penetran las diferentes estructuras o materiales que tenemos en la imagen, siendo el metal pues la más densa, con lo cual pues esto nos va a generar imágenes más radiopacas y de ahí pues vamos a ir viendo una escala de grises hasta que lleguemos a las estructuras, hasta pues el aire, que nos dará pues una imagen radiolúcida o negra. ¿Bien? Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo se ven los distintos estructuras o materiales en las densidades. El aire pues se verá negro, la grasa y el agua, los tejidos blandos en la escala de grises, y el calcio y el metal pues más blancos, ¿no? En la imagen de la derecha se ven pues todos estos elementos en la placa de tórax. ¿Vale? Entonces, bueno, el sistema de lectura, pues siempre les digo, deberá de ser ordenado, hay que comprobar que la placa realmente corresponda al paciente, que tenga la fecha, y evaluar los criterios de calidad que ahora los vamos a revisar, ¿vale? Y pues con respecto al orden, pues digamos, cada quien podría tener el suyo, pero siempre hay una serie de puntos que se tienen que checar. Entonces, bueno, con la exposición o la penetración, pues en esta influyen la duración de la exposición y la potencia de las de rayos X. Entonces, una radiografía de tórax escasamente penetrado pues tiene un aspecto más luminoso y esto pues dificulta la visualización de las estructuras blandas, especialmente las que se encuentran detrás del corazón, y en una radiografía que está demasiado penetrada o demasiado expuesta, pues se ve con un aspecto oscuro, ¿no? Entonces, bueno, para que nosotros podamos decir que una radiografía está bien expuesta, se tienen que ver idealmente los cuerpos vertebrales a través del corazón y por lo menos ver el espacio intervertebral entre T4 y T5 a través de la silueta cardíaca. También se deben ver los vasos en el tercio externo del parénquima pulmonar y vasos detrás de la silueta cardíaca. Entonces, bueno, estos son ejemplos de unas radiografías en el mismo paciente. O sea, la primera con una pues muy mala técnica de sobreexposición en la que se ve pues prácticamente negro, no se ven los arcos costales, y la segunda radiografía, la imagen B, pues ya con una técnica un poquito mejor, ¿vale? Aunque igualmente no se alcanzan a ver todos los cuerpos vertebrales. Y en estas imágenes pues se ve, es igual el mismo paciente, pero en la primera imagen pues la radiografía se ve totalmente penetrada, ¿no? Que pues es algo que en primera instancia podría como asustarnos en términos de pensar que pues, el paciente tiene consolidaciones bilaterales, que no es el caso, ¿no? Con respecto a la proyección, bueno, las clásicas son la proyección posterior-anterior y la proyección antero-posterior. Y para estas siempre tenemos que revisar clavículas, escápulas, la cámara gástrica, que esto, su visibilidad pues dependerá de la posición que el paciente esté erguido, y la magnificación del mediastino. Entonces, en la radiografía posterior anterior, veremos que las clavículas atraviesan los campos pulmonares más o menos a 5 centímetros por debajo de los vértices. Las escápulas estarán rotadas normalmente hacia afuera de los pulmones, ¿no? Lo que es la exclusión escapular.
La cámara gástrica pues debe estar presente normalmente porque el paciente está erguido, y el mediastino como está más cerca de el chasis, entonces la imagen pues, no se ve tan aumentada. Y en la radiografía antero-posterior, las clavículas se verán proyectadas con frecuencia sobre los vértices pulmonares, las escápulas están sobrepuestas sobre los campos, no se ve la cámara gástrica y el mediastino se ve magnificado. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos. Vean cómo se ve la exclusión de las escápulas y las clavículas se ven más inclinadas, ¿no? A diferencia de en la imagen AP, en la que se ven mucho más horizontales y el corazón, bueno, y el mediastino se ve magnificado. Esto, pues, les digo, depende de la forma en la que penetra el rayo a través del tórax. En la proyección posterior anterior, el paciente estará con el pecho frente al chasis y el rayo penetra por la parte posterior del paciente. Entonces el corazón queda más cerca del chasis y por lo tanto no se ve la magnificación del mismo, ¿no? A diferencia de en la AP, que se toma con el paciente en decúbito, y esto es lo que genera la imagen de magnificación del mediastino. En la proyección lateral, pues esta habitualmente se toma con el lado izquierdo del paciente frente al chasis, el rayo penetra por el lado derecho, y pues esta es una proyección que puede ser de gran utilidad para evaluar derrames pleurales, por ejemplo. Con respecto a los criterios de rotación, bueno, sabemos que una radiografía está bien centrada cuando los extremos mediastinales de la clavícula son equidistantes, entonces se puede trazar una línea, ahí no sé si alcanzan a ver estas dos rayitas azules, pues estas se pueden trazar y tienen que ser de la misma longitud, ¿no? Y eso nos habla de que la radiografía no está rotada. Para que podamos decir que una radiografía está bien inspirada, cuando se trata de una proyección posterior anterior, se deben de ver 9 a 10 arcos costales posteriores. Aquí pues vean cómo están marcados. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el 11º. Y 7 a 8 arcos costales anteriores. ¿Vale? Entonces, bueno, les digo, cada quien pues tiene su orden para leer las radiografías. El que más proponen las bibliografías pues es ¿no? Revisar primero tejidos blandos, estructuras óseas, la posición de la tráquea y el mediastino, revisar silueta cardíaca, grandes vasos e ilios, diafragma, las pleuras si son visibles y finalmente el parénquima pulmonar. ¿Vale? Entonces, no sé si alguien quisiera hacer la descripción de esta radiografía en función de este orden o del orden que prefieran. Hola, hola. Pregunta dirigido, Fer. A ver, por ejemplo, Mari. Hola. Hola. Ya te oímos. Pero ¿me puedes repetir la pregunta? Es que no se escucha. Pudieras hacer una descripción ordenada de la radiografía que está ahí proyectada. Ah, sí. Bueno, sí, justo como creo que lo pusiste aquí en la diapositiva, generalmente es iniciar como de tejidos blandos, pues de afuera hacia adentro. Entonces, en esta radiografía podemos observar a nivel de tejidos blandos, que sería a nivel pues de tejido graso, pues que no se ven alteraciones. A nivel óseo, pues a nivel de clavículas, no, bueno, yo no veo ninguna alteración observable por radiografía. Costillas tampoco. A nivel de vértebra, pues se ve central, no se ve que haya como escoliosis o algún dato de, pues sí, de desviación. Después, a nivel de tráquea, podemos ver columna traqueal de manera central, no hay desplazamiento de la misma.
No alcanzo a ver Karina, pero no sé si es mi compu. Pero pues no se ve desviada. A nivel pues cardíaco, se ve silueta cardíaca sin datos de cardiomegalia. Tendríamos que sacar el índice. Pues se alcanza a ver pues el botón aórtico, pues aurícula. No, bueno, yo no le veo ninguna alteración a nivel cardíaco. Después nos vamos a diafragmas, en donde podemos ver tanto el ángulo costodiafragmático y costofrénico de ambos lados libres. No hay datos que sugieran derrame. A nivel pleural, pues no se alcanza a ver alguna como modificación en la intensidad de la radiografía, que también sugiera ya sea pues neumotórax, hemotórax. Y pues por parénquima pulmonar, ya yéndonos a ambos hemitórax, pues también se ven bien, no hay como alguna masa, los cilios se ven adecuados. Y pues creo que ya, y pues igual abajo a nivel diafragmático, bueno, infradiafragmático, podemos llegar a, bueno, alcanzamos a ver la cámara gástrica. Ok, entonces, déjenme quitar esto. Bueno, entonces, o sea, eso, ¿no? Tenemos que, los tejidos blandos, tenemos que revisar piel, tejido celular subcutáneo, músculos, mamas. En la imagen de la izquierda, pues se ven marcados. Y en la imagen de la derecha, ¿qué ven sobre los tejidos blandos diferente? No sé, a ver, Gus o Sari, si están por ahí. En la imagen de la derecha, Ajá. sobre los tejidos blandos, pues las mamas, ¿no? ¿Se alcanzan a ver? Ajá, se ve una, ¿no? Se ve la Bueno, izquierda. sí, ajá. Exacto. Va, muy bien. Lo mismo, estructuras óseas, identificar escápulas, clavículas, esternón, los arcos costales y los cuerpos vertebrales, ¿no? Con respecto a la tráquea, tenemos que ver que normalmente pues, se ubica de manera central, levemente desplazada hacia la derecha, y en los bronquios principales, el izquierdo generalmente se va a ver un poquito más alto y horizontal que el derecho, y la carina debe localizarse a nivel de T4 y T6 aproximadamente. Ahora, en la proyección lateral, pues les digo, esto nos ayuda para evaluar las estructuras mediastinales. El mediastino superior estará delimitado por una línea que podemos trazar de T4 al ángulo external. En el anterior estará delante de la silueta cardíaca. El medio ahí contiene, tendremos como contenido la silueta cardíaca y las estructuras vasculares, y en el posterior, pues ahí siempre tenemos que ver que sea un espacio radiolúcido, ¿no? Que no haya presencia de ninguna otra estructura o líquido. Los contornos mediastinales están definidos del lado izquierdo por la aorta, la arteria pulmonar, después la aurícula izquierda hacia abajo y finalmente el ventrículo. Y del lado derecho, el contorno que se ve está definido por la aurícula derecha y de manera superior por la vena cava superior. Pues lo que decía Mari, ¿no? Para evaluar si el paciente tiene una cardiomegalia, hay que medir el índice cardiotorácico. Entonces la manera en la que se hace es que se traza una línea media y de ahí se mide la distancia entre el punto más distal de cada borde cardíaco. Entonces tenemos A y B, hay que sumarlos, y eso se divide entre el diámetro de la caja torácica, ¿no? Que en la imagen es C, y se multiplica por 100. Entonces un índice cardiotorácico normal es menos de 0.5, y estos son los distintos valores, ¿no? Para ver qué tan severa es la cardiomegalia. De mayor severidad cuando está arriba de 0.61. En los cilios, pues hay que ver, están compuestos por
el componente vascular, bronquial y ganglionar. El hilo izquierdo se ve levemente más elevado que el derecho. Y aquí pues tenemos que identificar las arterias pulmonares y también podemos ver las arterias interlobares izquierda y derecha. El diafragma se ve como una línea fina de 4 a 5 milímetros que separa el abdomen del tórax. El izquierdo estará de 1 a 3 centímetros más abajo que el derecho en la mayoría de las personas. Y en el izquierdo, si la persona pues, está en bipedestación, se va a poder ver la cámara gástrica. Y aquí es muy importante evaluar siempre los ángulos cardiofrénicos y costodiafragmáticos. ¿Vale? Las pleuras normalmente no se pueden ver. A veces se pueden ver las cisuras, que son repliegues de la pleura visceral. Y bueno, se puede ver la cisura menor horizontal que separa el lóbulo superior derecho del lóbulo medio, y esta pues es visible en proyecciones anteroposterior y lateral. Y la cisura mayor que delimita el lóbulo inferior y que solo es visible en proyección lateral. En el parénquima pulmonar, pues nada más recordar que está compuesto por 18 segmentos que se agrupan en los 5 lóbulos, 3 del derecho y 2 del izquierdo. Y vean en esta imagen cómo se pueden identificar en la radiografía, ¿no? Y bueno, los patrones patológicos más característicos son estos. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Las consolidaciones pues están de manera más común determinadas por infecciones, infartos, edema pulmonar ya sea cardiogénico o no, y pues otro tipo de causas, ¿no? Pero las más importantes son estas que les menciono. Y estas pues se pueden ver como opacidades alveolares que pueden ser lobulares o segmentarias, y lo característico de esto va a ser el broncograma aéreo, ¿no? Que se ven como estas imágenes, digamos, tubulares, un poco más radiolúcidas dentro del área de consolidación, ¿no? Aquí en esta imagen, si lo vemos, es el mismo paciente. Si vemos también la tomografía, pues se ve mucho más claro el broncograma, ¿no? El broncograma se ve en el lóbulo superior izquierdo, muy claramente. Y las opacidades intersticiales, podemos ver 3 tipos de patrones: el patrón reticular, que se ven como estas pequeñas líneas finas, el patrón nodular, que se ven como puntitos, y el patrón mixto, ¿no? Las atelectasias, bueno, pueden ser de distintos tipos. Las compresivas están generadas por bulas, abscesos, tumores periféricos. Hay atelectasias adhesivas, pasivas, obstructivas, dadas por carcinoma broncogénico, cuerpos extraños, tapones mucosos, tubos endotraqueales mal posicionados. ¿Se acuerdan? Una atelectasia de este tipo muy evidente era la del paciente que está en la cama 2105, que es como llegó con nosotros, y las atelectasias fibróticas. Y bueno, estos son los signos que nos pueden ayudar a distinguir una atelectasia, ¿no? Entonces, se ve pérdida de la aireación o consolidación. Se puede ver también desplazamiento cisural y el agrupamiento broncovascular. Y bueno, en el derrame pleural, pues va a ser visible en una radiografía posterior a partir de 180 mililitros. Y los signos como típicos que nos van a ayudar a distinguir un derrame es el signo del menisco, que se ve como un borde bien definido y delimitado, que tiene una concavidad superior. Entonces, para esto pues hay que ver los ángulos costofrénico y cardiofrénico y costodiafragmático. Y también el signo de la silueta, que se puede generar por cualquier opacidad pulmonar que está en contacto con el borde cardíaco, aorta, diafragma, y que borra el contorno de cualquiera de estas estructuras. Y bueno, en el neumotórax, los signos como más característicos son el signo del doble surco, y que se ven muy claros en ambas imágenes, y el signo del surco profundo, ¿vale? Pues es un neumotórax, atención, en el que se ven estos 2 signos,
y se ve un desplazamiento muy notorio del corazón y del mediastino, ¿vale? Y nada más. Listo. Muy bien, rápida, precisa y concisa. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Ya se durmieron todos? No, yo creo que sí, o sea, fue una muy buena presentación, Fer. Creo que justo, bueno, no sé, creo que es importante que estemos recordando esto y principalmente ver pues lo normal para posteriormente pues sí saber detectar lo patológico. Igual y, bueno, no sé, sugerir sí ver, pero como que un poquito más algunos signos patológicos, por ejemplo, en el derrame o lo que decía Fer de la silueta, pues ver en qué patología se podría observar, si sale por mediastino, para qué nos serviría, por ejemplo, una radiografía lateral, todo eso igual y lo podemos ver en, no sé, igual y en otra clase para empezar a tener más clases de imagenología o de electrocardiograma también. Creo que es importante para como tener las bases otra vez. Pero estuvo muy cool, Fer. Gracias. Bien. Bien, bien. Sí, la idea es empezar a revisar algunos estudios, tanto normales como signos de patologías para que vayamos mejorando en este aspecto. E incluso en las entregas de guardia hemos empezado a mostrar imágenes con el proyector para que todos vayamos entendiendo y identificando ciertas alteraciones. Y lo del electrocardiograma, pues también ahí está pendiente ahí armar el tallercito de electrocardiograma. Pero bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo ¿No? no, doctor. Buena clase. Bueno, está bueno. Entonces, si no hay nada más, pues nos vemos el día de mañana. Cuídense. Vale, gracias. Gracias. Gracias, Doc. Bye. Adiós. Hasta luego.